Hola chicos, espero se encuentren todos muy bien. Voy a hacer algunos comentarios sobre inferencia estadística, algunas cositas de repaso, y luego nos metemos directamente sobre estacionalidad débil. Entonces, algunas cosas de repaso sobre inferencia. Solamente para hacer algunas aclaraciones y que entiendan mucho mejor lo que se viene después. O sea, digamos, por ejemplo, hagamos un ejercicio hipotético donde yo tengo como pregunta de investigación o tengo como pregunta relevante, ¿cuál es la altura de los chilenos? Entonces, digamos que mi hipótesis es que la altura de los chilenos es unos 70 o es unos 80, ya, da lo mismo. Digamos que tengo una hipótesis sobre la altura de los chilenos y creo que es 1,80. Entonces, si uno tomara, si uno se separara desde la inferencia estadística, uno, ¿qué diría? Bueno, uno podría pensar la altura o la estatura de los chilenos es una variable aleatoria. Y como variable aleatoria tiene una función de densidad y tiene una distribución, ¿cierto? Y en caso de existir, uno entonces pensaría que también tiene un valor esperado. Entonces también esta distribución tiene un valor esperado, obviamente en caso de existir. Entonces, nosotros podríamos centrar nuestra pregunta de investigación sobre el valor esperado de esa distribución, sobre el valor esperado de esa densidad. Eh, entonces, la pregunta podría ser, bueno, ¿es el valor esperado entonces de esta distribución 1,80? Entonces, esa podría ser nuestro enfoque. O sea, entender que la altura la altura de los chilenos viene de una distribución, por tanto, es una variable aleatoria, tiene una función de densidad y uno podría pensar que su valor esperado existe, entonces podríamos enfocarnos en el valor esperado, en la esperanza de esa distribución. Ahora, entonces, bueno, para responder así es que el valor esperado, por ejemplo, de la altura de los chilenos es 1,80, uno podría tomar una muestra y uno podría tratar de hacer inferencia a partir de una muestra. Ahora uno podría tomar una muestra que podríamos asumir como I y D, ¿cierto? Entonces podríamos asumirla como independiente, en el sentido de que, por ejemplo, mi altura no está afectando la altura de alguno de ustedes. Entonces, tanto mi altura como la altura de ustedes fue una realización de esta variable aleatoria, pero que fue independiente. Mi altura no va a afectar la altura de ninguno de ustedes. Eh, y bueno, uno, uno puede entender una muestra sencillamente como una colección de variables aleatorias, ¿cierto? Entonces, digamos, yo tomo una muestra, que es lo mismo que decir varias realizaciones de esta variable aleatoria, que viene de una misma distribución, y entonces, bueno, una realización de esta variable aleatoria va a ser mi altura, otra realización de esta variable altura va a ser la altura de cada uno de ustedes. Entonces voy a tener una colección de realizaciones de esta variable aleatoria que en este caso estamos asumiendo como independiente. Como les decía recién, mi altura no va a estar afectando la altura de ninguno de ustedes. Y uno también podría acá razonablemente pensar que son idénticamente distribuidas. Idénticamente distribuidas porque estamos asumiendo que vienen de una misma distribución, vienen de esta misma función de densidad, si quieren, y por tanto, dado que vienen de la misma distribución, tienen el mismo valor esperado. Entonces, todos tenemos distintas realizaciones de esta variable aleatoria, todos tenemos distintas alturas en definitiva, pero todos venimos de una misma distribución con mismo valor esperado, donde mi hipótesis es que ese valor esperado es un 80. Entonces, una vez que yo tengo realizaciones de esa muestra, una vez que yo estoy observando realizaciones independientes de la altura de cada individuo, el approach que típicamente tomamos en inferencia estadística es, bueno, entonces tomemos el promedio de la altura de todos estos individuos. Yo tengo esta colección de variables aleatorias, tomemos el promedio y hagamos un t-statistic, un estadístico t, y rechacemos o no la hipótesis nula de que mu, este valor esperado, es igual a 80. Entonces, en algún caso yo puedo encontrar evidencia significativa que la altura es completamente distinta a 1,80 o que no hay evidencia que me permita decir que es distinta a 1,80. Entonces, ese es el approach que hemos tomado todo el tiempo hasta acá, ¿cierto? Esa es como la econometría, o esa es la diferencia estadística clásica a la cual estamos acostumbrados. ¿Cuál es el tema ahora en series de tiempo? Que ese framework cambia un poquito, cambia levemente.
¿Y cuál es el punto? Una serie de tiempo es una colección de variables aleatorias. Entonces uno podría pensar, ah, ya bueno, estamos con un caso similar. Antes teníamos una colección de variables aleatorias, de realizaciones de variables aleatorias, de la altura de distintos individuos. Entonces, ah, bueno, ahora en una serie de tiempo también tenemos una colección de variables aleatorias. Estas variables aleatorias están indexadas en el tiempo, ¿cierto? Entonces, en lugar de tener el individuo 1, la altura del individuo 1, la altura del individuo 2, la altura del individuo 3, etcétera, tengo realizaciones que las veo en el periodo 1, en t igual a 2, en t igual a 3, en t igual a 4. Entonces, las realizaciones están indexadas en el tiempo. En un periodo t yo veo una realización. En el periodo t más 1 yo veo otra realización. En el periodo t más 2 yo veo otra realización. Entonces, una serie de tiempo es una colección de variables aleatorias, tal como antes, pero esta vez estas variables aleatorias están indexadas en el tiempo. Las realizaciones yo las voy viendo en el tiempo. ¿Cuál es la gran diferencia hasta acá? Más allá de que estén indexadas en el tiempo y no sean simplemente realizaciones de cada individuo. El punto está en que estas series, en principio, pueden ser completamente heterogéneas. Y creo eso más o menos se ve bien en este gráfico de acá. Este gráfico de acá es el precio del cobre. ¿Vale? Entonces fíjese que esta es la serie de precio del cobre, que efectivamente tiene distintas realizaciones. Yo podría decir, mira, en el año 94, el primer mes tuvo una realización de, no sé, eh, algo cercano a 2000, ¿cierto? 1844. Y la realización en otro periodo, por ejemplo, la realización de esta variable aleatoria un año después, en enero de 1995, fue 2974. Y fíjense que la realización de esta variable aleatoria, bueno, un par de años más tarde, el mes 5 del 2006, fue de 8009. Entonces, fíjense que estamos en un escenario algo distinto. Es difícil pensar que esta colección de variables aleatorias que están acá, por ejemplo, todas estas realizaciones que se ven acá en este periodo, vengan de la misma distribución que, por ejemplo, todas estas realizaciones que están acá. Entonces, fíjense que esto marca una clara diferencia con el ejemplo que estábamos poniendo en un principio de la altura. Eh, Era más o menos razonable pensar que cada una de las realizaciones de esta variable aleatoria altura venía de una misma distribución, venía de una misma función de densidad, entonces hacía todo el sentido del mundo tomar un promedio sobre esa colección de variables aleatorias y preguntarse algo sobre el valor esperado de la distribución. Acá eso no es tan claro, acá eso no hace tanto sentido, porque nada nos asegura que cada una de estas realizaciones de estas variables aleatorias efectivamente vengan de la misma distribución. En principio, cada una de las realizaciones de estas variables aleatorias que están indexadas en el tiempo podrían ser completamente heterogéneas. Esa es una de las grandes maldiciones de la serie de tiempo. Nada nos asegura que estas cosas sean idénticamente distribuidas. En principio, esta serie de tiempo puede ser completamente heterogénea. Entonces, cada una de estas realizaciones, de estas variables aleatorias, esta realización que me dio 2500, esta realización que nos dio 3000, o esta realización que nos dio, no sé, prácticamente 10.000, pueden venir de distribuciones distintas. Por ende, pueden tener valores esperados distintos en caso de existir. Dicho así de manera bien burda, podría ser que esta realización venga de una distribución Cauchy y quizás esta realización viene de una distribución Weibull y quizás esta realización viene de una de Student, etcétera, etcétera. Entonces, no tiene mucho sentido, por ejemplo, en este caso, tomar un promedio y hacerse una pregunta sobre el valor esperado de esta serie, precisamente porque cada realización podría estar viniendo de distribuciones distintas. Entonces, al tomar un promedio, no estoy tomando un promedio de distintas realizaciones que vienen de una misma distribución. En principio estas pueden ser distribuciones distintas. Quizás yo tengo una observación, una realización de distintas distribuciones. Entonces, en principio, el grado de heterogeneidad de una serie de tiempo puede ser horrible. Y además, una de las grandes bendiciones y a la vez grandes maldiciones de las series de tiempo es que tienen dependencia temporal. Entonces, ¿por qué es una bendición? Bueno, porque si hay algo de dependencia temporal, significa que con el set de información en T, o sea, lo que conozco yo hasta hoy día,
quizás podría decir algo sobre lo que va a ocurrir mañana con esta serie. Entonces, por ejemplo, típico ejemplo financiero, si es que yo conozco la volatilidad de un activo hoy, si es que yo conozco cómo viene la volatilidad de un retorno, por ejemplo, o un tipo de cambio, lo que sea, es muy probable que yo pueda dar algo de información sobre lo que va a ocurrir con la volatilidad en el futuro. ¿Por qué? Porque, bueno, dado que estas series usualmente no son independientes, como usualmente muestran algo de dependencia temporal, significa entonces que yo, conociendo la información hoy día, podría decir algo sobre lo que va a ocurrir con la serie en el futuro, precisamente porque hay algo de dependencia. Entonces, esa es una bendición, eso es excelente. Qué bueno, entonces nosotros podemos decir cosas sobre esto en el futuro. Por ejemplo, quizás si yo conozco la inflación hoy día, puedo hacer algún pronóstico, puedo decirte algo sobre lo que va a ocurrir con la inflación mañana. No es algo completamente aleatorio, completamente independiente, o sea, sí completamente aleatorio, no independiente necesariamente del set de información actual, del set de información entre. Entonces eso es algo que nos encanta. Pero esto trae un costo, esto no es gratis, ¿ok? Y uno de esos costos es que, primero, estas series pueden ser completamente heterogéneas, que es lo que conversábamos recién. Y segundo, por lo general, a lo que estamos acostumbrados, a la inferencia típica que ustedes están acostumbrados y a la econometría clásica a la cual ustedes están acostumbrados, nosotros para construir estos t-statistics y para aplicar alguna versión del teorema del límite central y la ley de los grandes números y todas esas cosas, es que asumimos que estas realizaciones de estas variables aleatorias, o que estas variables aleatorias en realidad son ID, ¿cierto? Son independientes e idénticamente distribuidas. Ya vimos entonces que esto de idénticamente distribuidas no es obvio en una serie de tiempo, ¿cierto? Entonces no es para nada obvio que todas vengan de la misma distribución, podrían venir de distribuciones distintas, entonces por ese lado se nos cae el teorema del límite central. Y por otro lado, estamos admitiendo que en principio estas series de tiempo tienen algún tipo de dependencia. Conocer la información en T es útil para decir algo sobre lo que va a ocurrir con la serie en T más 1, en T más 2, en T más 3, al menos en algún momento, al menos en valor esperado, en varianza, en segundo momento, lo que sea. Entonces, se nos está cayendo básicamente las dos partes del supuesto. Estas cosas no serían independientes, ni tampoco serían idénticamente distribuidas. Entonces, la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Cómo entonces podemos trabajar con estas cosas? ¿Cómo podemos buscar versiones, por ejemplo, de la ley de los grandes números? ¿Cómo podemos buscar versiones del teorema del límite central? ¿Cómo podemos buscar versiones de todo lo que estamos acostumbrados, pero relajando el supuesto de que estas cosas son independientes e idénticamente distribuidas? ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer es simplemente no trabajar con cualquier cosa. Entonces no vamos a trabajar con cualquier serie de tiempo. Por ejemplo, esa serie de tiempo que está ahí, probablemente no la vamos a trabajar tal cual. Entonces, tenemos que limitar de alguna manera o controlar de alguna manera el grado de heterogeneidad que tienen las series. ¿Ok? Entonces, no vamos a trabajar con cualquier cosa. Si ustedes prefieren, vamos a trabajar con un subconjunto de series de tiempo. Y las cosas que les vamos a pedir son ergodicidad y estacionariedad. Ergodicidad básicamente es una versión de la ley de los grandes números. eh, o sea, vamos a pedir algún grado de existencia de momentos. Vamos a pedir que exista el valor esperado, y que exista la varianza, etc. Y vamos a exigirle a estas series que sean estacionarias. Entonces, raya para la suma, lo que vamos a exigir en este curso, o el tipo de cosas con las que vamos a trabajar en este curso, o cuando trabajemos series de tiempo, es que las series sean estacionarias. Entonces, la estacionalidad de alguna manera impone algunas restricciones sobre el grado de heterogeneidad y sobre el grado de persistencia o el grado de dependencia que puede tener una serie. ¿Ok? Entonces, bueno, eso lo vamos a ver algebraicamente. Lo primero importante anotar es que la estacionariedad se puede entender como una independencia sintótica. ¿Qué quiere decir eso? Estas series no son independientes. Entonces, cuando yo hablo de una serie de tiempo, imaginemos YT. Entonces, sea YT una variable aleatoria indexada en el tiempo, una colección de variables aleatorias indexadas en el tiempo. Entonces, el principio YT podría ser cualquier cosa, ¿cierto? Pero nosotros estamos diciendo vamos a restringirlo a un subconjunto de condiciones, que es lo que yo estoy llamando estacionariedad débil o estacionariedad en covarianzas. Entonces, ¿qué significa que sea estacionario?
Bueno, significa que vamos a permitir que haya algo de dependencia temporal. Entonces, la realización en YT tiene algún grado de relación o algún grado de dependencia con la realización en YT más uno. Probablemente puede tener algún grado de dependencia con YT más 2, etcétera, etcétera. Pero vamos a pensar de que estas realizaciones tienen una independencia sintótica. ¿Qué quiere decir eso? Lo que ocurra hoy día con esta serie, lo que ocurre hoy día con esta realización, puede afectar lo que va a ocurrir mañana, puede afectar lo que va a ocurrir pasado mañana, puede afectar lo que venga el día después, pero en algún punto, si yo me alejo lo suficiente, esta serie olvida. Es como que asintóticamente se hace independiente. Entonces, esto no me va a afectar toda la vida. Si hoy día ocurre algo sobre esta realización, puede afectar algunos periodos hacia adelante, porque hay algo de dependencia, pero yo no voy a permitir que esa dependencia esté infinitamente afectando a mi serie en la medida que yo me voy alejando. Esto es como que puede que esta serie tenga memoria, puede que tenga súper buena memoria, pero no tiene memoria perfecta. En algún punto olvida, en algún punto tiene Alzheimer y olvida lo que ocurrió en el pasado. Entonces, este grado de dependencia, que esto que nosotros llamamos estacionalidad débil, se puede entender como algo así como una independencia sintótica. En algún punto del tiempo yo voy a olvidar. ¿Vale? Ahora, ¿qué tiene que cumplir una serie para que sea débilmente estacionaria o estacionaria en covarianzas? Tiene que cumplir dos condiciones. La primera es que el valor esperado de esta serie, o sea, la esperanza de YT, sea constante y que no dependa del tiempo. Entonces, la esperanza de YT tiene que ser igual a un mu para todo t. Entonces, la esperanza, cuando yo veo esta serie, la esperanza, su valor esperado, no puede estar cambiando en el tiempo. Fíjense que típicamente eso nos genera problemas con estas cosas, porque más allá de ni siquiera saber si estas cosas vienen de la misma distribución y si tiene sentido estar hablando de un valor esperado, fíjense que es como claro que de un tiempo a otro el valor esperado de esto debe haber cambiado, incluso si vinieran de la misma distribución. Eh, es como que hubo un shift aquí en el posible valor esperado que podría haber existido acá, ¿verdad? Ahora, típicamente, qué es lo que uno ve? Lo que uno ve es que si bien los precios o la serie económica en nivel tienen este tipo de comportamiento que se ve como claramente no estacionario, porque claramente el valor esperado está cambiando en el tiempo, lo que tiende a ocurrir con la primera diferencia, con los retornos, típicamente es algo distinto. Por lo general, cuando uno ve retornos, se ve como una serie que está oscilando en torno a un valor esperado. No es esta serie que es creciente por harto tiempo, con mucha persistencia, y después en mucho tiempo más empieza a bajar persistentemente. No se ven estos cambios en la media, no se ven estos cambios en el valor esperado. Entonces, por lo general, una característica que uno ve en la serie estacionaria es que tienden a revertir a la media. Es una de las características que tienen. ¿Ok? ¿Y por qué están constantemente revirtiendo la media? ¿Por qué siempre vuelven a este valor esperado mu? ¿Por qué se ven como esta serie ruidosa? Bueno, se ven así precisamente porque su valor esperado no cambia en el tiempo. Es el mismo valor, es mu para todo t. Como decir, por ejemplo, imaginemos el retorno de un activo tiene valor esperado 5%. Entonces, en definitiva, está todo el tiempo oscilando en torno al 5%. Quizás un día retornó 7%, quizás el otro día retornó 3%, pero está todo el tiempo oscilando en torno a este valor esperado. Entonces, primera característica de una serie débilmente estacionaria es que su valor esperado, mu, es constante para todo t, no cambia en el tiempo. El valor esperado no cambia si es que yo me alejé 100 periodos hacia adelante o 100 periodos hacia atrás, siempre es el mismo valor esperado, eso no está cambiando. Y la siguiente característica es que la covarianza con j pasos intertemporales es constante también, no depende del tiempo. Ninguno de estos dos momentos depende del tiempo, ¿ok? Ni el valor esperado depende del tiempo, ni la varianza depende del tiempo, ni las covarianzas intertemporales dependen del tiempo, ¿ok? Entonces, en definitiva, fíjense en el caso en que j es cero, porque esto es para cualquier j, ¿verdad? Entonces, si j es cero, ¿qué tenemos acá? Bueno, acá tendríamos la varianza, ¿cierto? La esperanza y YT menos la esperanza y YT.
al cuadrado. Recuerden que mu es la esperanza de t, ¿cierto? Entonces, si j fuera 0, esto nos queda la varianza. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Bueno, la varianza es un valor, no sé, el que sea, gamma 0, digamos, y ese valor gamma 0 es el mismo para todo t. Entonces, lo que yo debería ver también de una serie estacionaria es que, además de revertir a la media, además de estar todo el tiempo oscilando en torno al mismo valor mu, yo no debería estar viendo cambios tampoco en la varianza, en cómo oscila. Por ejemplo, si yo viera cosas así y luego cosas así, bueno, el valor esperado no está cambiando, está revirtiendo la media, está oscilando en torno al mismo mu, pero está cambiando su varianza. En un periodo esta era la varianza, en otro periodo esta fue la varianza. Esas cosas yo tampoco las debería observar en una serie estacionaria, ¿cierto? La varianza no debería ir cambiando en función del tiempo. Cosas que tampoco deberían pasar, por ejemplo, imagínense que la varianza fuera creciente en el tiempo, pero aún así nosotros conserváramos este valor esperado. Yo no podría ver cosas así entonces, ¿verdad? No debería ir viendo que la varianza, por ejemplo, tiene un patrón creciente. Todas esas cosas no deberían ocurrir en una serie estacionaria. Pero fíjense que esto también es verdad para todas las covarianzas, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si yo tomara j igual a 1, tendría la covarianza entre yt y yt menos 1, ¿cierto? Entonces, lo que estoy diciendo es que eso va a ser un gamma 1, que de nuevo puede ser distinta de la varianza, puede ser distinta de gamma 0. Entonces, esto es para cualquier j. Lo importante es que no cambie en el tiempo. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener que la covarianza entre yt y yt menos 1 es gamma j, gamma 1, y lo único que estoy exigiendo es que esa covarianza sea igual que la de y100 y y99, o la de y1000 y y999, ¿cierto? Entonces, lo único que me importa es la distancia intertemporal. Siempre, si yo tengo una distancia intertemporal de 1, entre t y t menos 1, por ejemplo, su covarianza es gamma 1, y es la misma independiente si yo estoy en t más 1, en t más 1, t más 2, en t más 5, t más 6, o t1000, t1001. ¿Okay? Entonces, lo que tiene que ocurrir es que esa covarianza no cambie. Lo único que me interesa, no cambia en el tiempo. Lo único que me interesa es esa distancia intertemporal. Entonces, pregunta, ¿puede ser gamma 1 distinto de gamma 0? Obvio, pueden ser distintas dado que tienen distintas distancias intertemporales. Una es la varianza y la otra es la covarianza entre t y t menos 1. Entre ellas pueden ser distintas. Lo que no puede ocurrir es que cambien en el tiempo. Entonces la varianza en t tiene que ser igual que la varianza en t más 5 y tiene que ser igual que la varianza en t más 100 y tiene que ser igual que la varianza en t más 1000. Y la covarianza entre t y t más 1 tiene que ser la misma que la covarianza entre t100 y t101 y t1000, t1001. Entonces lo importante, la covarianza solamente está dependiendo de la distancia intertemporal, de qué tan alejado está t y t menos j. Entonces, entre esos valores pueden ser distintos, pero eso no puede cambiar en el tiempo, ¿vale? Entonces, si se cumplen estas dos condiciones, fíjense que el punto 2 engloba el caso de la varianza, porque el caso es j igual a 0. Entonces, si es que el valor esperado no depende del tiempo, si es que la varianza no depende del tiempo y si es que las covarianzas entre t y j, rezagos de t, no dependen del tiempo, entonces la serie es estacionaria. ¿Okay? Entonces, el típico ejemplo de una serie estacionaria que van a estudiar 1.000.000 de veces es el ruido blanco. ¿Okay? Entonces, esto, uno como materia, dos como ejemplo de una serie estacionaria. El ruido blanco clásicamente es un buen ejemplo de una serie estacionaria. Eh, un ruido blanco es simplemente una serie ruidosa. ¿Okay? Entonces vamos a definir un ruido blanco como epsilon t. Entonces, nuestra serie YT, que estamos denominando aquí genéricamente como serie de tiempo, la vamos a denominar epsilon t, que es típicamente la manera en que hablamos de un ruido blanco. ¿Okay? Entonces, por definición, el valor esperado de un ruido blanco es 0. ¿Okay? Entonces esto se vería como, imagínense, este es el tiempo, acá estamos precisamente en el 0, esto debería estar oscilando en torno al 0. ¿Okay? Y no cambia su valor esperado. Entonces, por ejemplo, no hace cosas así. No puede tener un shift en su valor esperado. Siempre su valor esperado es 0. La varianza de este ruido blanco de epsilon t es sigma cuadrado por epsilon. Y eso es constante para todo t. Entonces, fíjense que esta varianza es no nula. No sé, podríamos ponerla acá mayor que 0. Tiene alguna varianza. Entonces,
No es que sea plano en torno al cero, no es que sea una línea recta en el cero, sino que está oscilando en torno al cero, tiene alguna varianza. Y lo que me está diciendo esto es que esa varianza es sigma cuadrado para todo t. Entonces esta varianza no puede estar cambiando en el tiempo, no puede ir creciendo, por ejemplo, ni decreciendo, ni ningún patrón de ese estilo. Siempre tiene la misma varianza, siempre está oscilando con la misma varianza. Y otro punto importante es que la covarianza entre epsilon t y cualquier rezago de epsilon t, para cualquier j distinto de 0, es igual a 0. Entonces, si yo tomo la covarianza entre epsilon t y epsilon t menos 1, o sea, el primer rezago, la covarianza es 0. Si yo tomo la covarianza entre epsilon t y epsilon t menos 2, es 0. Si yo la tomo entre 100 y 100 menos 2, es 0. Si la tomo entre 100 y 100 menos 1, es 0. Todas las covarianzas entre epsilon t y rezagos de epsilon t son iguales a 0. Entonces, fíjense, volviendo a la definición de estacionariedad de Bailey, la esperanza de y es constante para todo t, sí, es 0 para todo t y eso no cambia. Y su segundo momento depende solo de la distancia intertemporal, pero no del tiempo. Entonces, efectivamente, cuando j es igual a 0, esto vale sigma cuadrado, entonces depende de la distancia. Cuando j es 0, tiene un valor, sigma cuadrado, pero no depende del tiempo. Y luego, para todos los demás j, esto es 0. Entonces, de nuevo, no depende del tiempo, esto es 0 para todo t, y depende de la distancia intertemporal, porque bueno, es para los j distintos de 0. ¿Okay? Cuando j es 0, vale sigma cuadrado. Cuando j es distinto de 0, simplemente vale 0 para todo t. Entonces, fíjense que ninguno de estos momentos depende del tiempo. Y como ninguno de estos dos primeros momentos depende del tiempo, entonces la serie es débilmente estacionaria. ¿Okay? Entonces, veamos esto eh, con un poco de álgebra bien sencilla. ¿Okay? Entonces, imaginemos yo tengo una serie de tiempo yt que es igual a una constante más un ruido blanco. Entonces, uno quizás lo podría primero pensar intuitivamente. Esto es igual que el ruido blanco. Entonces, nosotros dijimos que el ruido blanco teníamos el 0 y esto está oscilando en torno al 0. Esto es una constante más el ruido blanco. Entonces, si uno lo viera, si uno lo pensara como gráficamente, esto es lo mismo. Entonces, pero tiene un shift de C. Está trasladado en C. Donde C puede ser positivo o negativo. Imaginemos que es positivo. Entonces, nosotros teníamos acá el 0 y esto está oscilando en torno al 0. Imaginemos entonces, trasladamos esto en C positivo. Entonces, movemos toda esta serie completamente para arriba y esto ahora está oscilando en torno a C, pero no en torno a 0. Intuitivamente nosotros deberíamos pensar que eso es estacionario. Esto lo trasladamos completo, la serie completa, por ende siempre va a estar oscilando en torno a C, por ende deberíamos esperar que el valor esperado todavía sea constante para todo t, para todo tiempo. No deberíamos ver cambio en la varianza y no deberíamos ver cambio en las covarianzas. Ahora, demostrémoslo matemáticamente, ¿cierto? Entonces, la primera condición que se tiene que cumplir, por lo que acabamos de ver, es que la esperanza de yt tiene que ser constante para todo t, ¿cierto? Eso es lo que veíamos recién. La primera condición dijimos que la esperanza de yt sea igual a una constante mu para todo t. Entonces, primero demostremos eso. Entonces, lo primero sería tomar el valor esperado, calcular la esperanza de esta serie que está acá. Entonces, la esperanza de yt es igual a la esperanza de c más epsilon t. Ahora, ustedes saben que esperanza es un operador lineal. La esperanza de la suma es la suma de la esperanza, ¿cierto? Entonces, decir esperanza de C más epsilon t es lo mismo que decir la esperanza de C más la esperanza de epsilon t. Ahora, C es una constante acá, y yo estoy tomando valor esperado. Entonces, el valor esperado de la constante es la constante. Entonces, el valor esperado de esto es C. Y recuerden que una de las definiciones que nosotros dimos para el ruido blanco es que el valor esperado de un ruido blanco es 0. ¿Okay? Entonces la esperanza de epsilon t es 0 por definición para todo t. Nosotros sabemos que el ruido blanco es una serie estacionaria. Entonces, fíjense que si yo tomo la esperanza de todo esto, esto me queda como la esperanza de la constante, que es la constante, más la esperanza del ruido blanco, que es 0 por definición. Entonces la esperanza de yt es una constante y fíjense que la constante c, esto no sé, un número, 5, ¿no? Eso no depende del tiempo. Entonces efectivamente el valor esperado de esta serie es c para todo t. Entonces hasta acá estamos súper bien, estamos cumpliendo con la primera parte de la condición. Ahora la segunda parte
establecía una relación en el segundo momento, ¿cierto? El segundo momento tampoco puede depender del tiempo. El problema es que esto debería analizarlo para todos los posibles pasos intertemporales. Entonces yo debería probar de que con j igual a 0, o sea, para la varianza, esto no depende del tiempo. Debería probar que para j igual a 1, o sea, con una distancia de un paso intertemporal, esto no depende del tiempo. Y para j igual a 2, esto no depende del tiempo. Y para j igual a 3, esto no depende del tiempo. Y en principio podría tener valores distintos para cada una de estas cosas, ¿cierto? La varianza podría ser una, la covarianza con un paso intertemporal podría ser otra, y con dos pasos podría ser otra, y con tres pasos podría ser otra, y con cuatro pasos podría ser otra, y puede que el séptimo recién dependa del tiempo. Entonces yo debería probar uno por uno estas cosas. Ahora, ¿cuál es la gracia? Recuerden que una conceptualización, una manera de entender esta estacionariedad de Hale es que es asintóticamente independiente. Entonces, en algún punto esta cuestión tiene que olvidar, ¿cierto? Entonces, en la medida que yo me voy alejando, probablemente esta dependencia, esta covarianza es cada vez más pequeña y en algún punto se debería hacer cero, en algún punto debería olvidar. Entonces, vamos viendo paso a paso. Primero, entonces, si quieren, volvamos a la definición. Nosotros ya demostramos que la esperanza de y en este caso era una constante para todo t. Ahora deberíamos ver que el segundo momento tampoco depende del tiempo. Entonces esto deberíamos probarlo para todos los j posibles, ¿cierto? Entonces lo que les estoy diciendo es que no es necesario hacerlo para infinitos j. En algún momento, de algún j en adelante, todas estas cosas se van a hacer cero, ¿okay? Porque en algún momento olvide. Entonces, fíjense que esta es la covarianza, entonces. Si yo pruebo con j igual a 0, bueno, esto me queda la esperanza de yt menos mu por yt menos mu, y esa es la varianza, ¿cierto? O sea, la esperanza de yt menos la esperanza de yt al cuadrado, ¿cierto? Y luego vamos a tener las covarianzas. Entonces probemos con el caso j igual a 0, que es la varianza. Después probemos con el caso j igual a 1, que es la covarianza con un paso intertemporal. Con j igual a 2, que es el segundo paso intertemporal, etcétera, etcétera. Entonces, volvamos al caso de j igual a 0, que sería la varianza. Entonces, la varianza de YT es la varianza de esto que está acá. Ahora, recuerden que la varianza no es un operador lineal, ¿cierto? Entonces, la varianza de la suma no es la suma de las varianzas, ¿cierto? Entonces, vamos a tener eso solamente en el caso de independencia. Pero aquí no tendríamos por qué asumir independencia en principio, ¿ok? En principio. Entonces, vamos a tener la varianza del primero, la varianza de la constante, más la varianza del ruido blanco, la varianza de epsilon t, más dos veces la covarianza entre el primero y el segundo, ¿cierto? Acuérdense, la varianza de A más B, la varianza de A más la varianza de B, más dos veces la covarianza A con B. Ahora, ¿cuál es el punto clave acá? Es que dado que esta es la serie, bueno, acá tenemos una constante. Entonces, la varianza de una constante, cuánto se dispersa en torno al valor esperado de una constante, es cero. Una constante no tiene varianza. Entonces, este término que está acá es cero. Y la covarianza entre una constante y una variable aleatoria, en este caso, que es epsilon t, también es cero. Entonces fíjense que este término es cero, este término es cero, y finalmente me queda que la varianza de todo esto que está acá es simplemente la varianza del ruido blanco, para este ejemplo. Y entonces esto es sigma cuadrado epsilon. Fíjense que la varianza del ruido blanco, por definición, es una constante. De hecho, puse la misma notación, sigma cuadrado epsilon. Si quieren, volvamos a la definición, ¿cierto? La definición era que la varianza de un ruido blanco era simplemente sigma cuadrado epsilon y que eso no dependía del tiempo. Por ende, como esto simplemente depende de la varianza del ruido blanco, de este término que está acá, esto no depende del tiempo. Esto es verdad para todo t. Entonces, esto es una varianza constante en definitiva. Entonces, ¿qué es lo que hemos encontrado hasta acá? Que si yo ahora en lugar de tener un ruido blanco tengo una constante más un ruido blanco, esto fue como un shift, pasamos de esto a esto. Entonces, en vez de oscilar en torno al cero, esto oscila en torno a una constante y oscila con una varianza que no cambia en el tiempo, ¿cierto? Entonces, la varianza es más o menos constante en el tiempo. Y ahora entonces lo que deberíamos hacer es probar que si yo tomo j igual a 1, o sea, un paso intertemporal, la covarianza no depende del tiempo, y si yo tomo dos pasos intertemporales, la covarianza no depende del tiempo, así sucesivamente, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos la covarianza entre yt y yt menos 1. Ahora, yt es c más epsilon t, este término que tenemos acá, y yt menos 1 es c más epsilon t menos 1, ¿verdad? Entonces, fíjense que si yo tomo entonces la covarianza entre estos dos términos, la única covarianza que está sobreviviendo sería entre epsilon t y epsilon t menos 1. Recuerden que todos estos productos cruzados son 0, ¿cierto? La covarianza entre
la constante, por ejemplo, y epsilon t menos 1 es 0. Entonces, lo único que podría estar covariando acá es epsilon t y epsilon t menos 1. Pero por definición, nosotros dijimos que las covarianzas entre los pasos intertemporales de los ruidos blancos son 0. La covarianza entre epsilon t y epsilon t menos 1 es 0, entre epsilon t y epsilon t menos 2 es 0, entre epsilon t y epsilon t menos 3 es 0, etcétera, etcétera. Entonces la covarianza entre yt y yt menos 1, que depende finalmente exclusivamente de la covarianza entre epsilon t y epsilon t menos 1, tiene que ser 0. Y ojo que eso es verdad para cualquier decisión de j que haya tomado acá. Si yo tomo j igual a 2, esto va a ser epsilon t menos 2, que también es 0 por definición. Si hubiera tomado t menos 3, esto hubiera sido epsilon t con epsilon t menos 3, que también hubiera sido 0. El único caso en que esto no es 0 es cuando j es igual a 0, donde nos queda la covarianza yt con yt, que es la varianza. Pero en cualquier otro caso, todas estas covarianzas van a ser 0. Entonces fíjense que para cualquier j distinto de 0, la covarianza entre yt y yt menos j es exactamente igual a 0, y eso no depende del tiempo. Por ende, yt igual a c más epsilon t tiene que ser una serie estacionaria. Es una serie estacionaria. ¿Por qué? Porque cumple con las dos condiciones que impusimos. La esperanza es constante para todo t y el segundo momento es constante para todo t. De hecho, esta condición que estamos poniendo acá, esto es estacionariedad débil, también se le conoce como estacionario en covarianzas. ¿Okay? Porque, bueno, los dos primeros momentos deben ser constantes para todo t. ¿Okay? Eso. Entonces, eso también nos deja otra lección importante. Ahora voy a hacer una extrapolación, pero esto es para que ya la tengan en consideración desde ya. Eh, Cualquier combinación lineal de ruidos blancos es en general estacionario. Entonces, fíjense que esto fue una simple combinación lineal de un ruido blanco. Tomé el ruido blanco y le sumé una constante, y eso me dio que esto era estacionario. En general, combinaciones lineales de ruidos blancos es también estacionario. Entonces, cuando veamos procesos MAQ, procesos de media móvil, vamos a ver que por definición eso es estacionario. ¿Okay? Bueno, veamos algunos otros ejemplos sencillos de esto que está acá. Entonces, ahora imaginemos tomamos YT igual a un beta por T más un ruido blanco. Entonces, fíjense que esto es levemente distinto. Ahora yo tengo YT igual a beta T más un ruido blanco. Entonces esto uno lo podría pensar como una recta. Entonces por ahora olvídense del ruido blanco, ¿cierto? Yt igual a beta por t. Bueno, si uno lo piensa en un gráfico, esto sería como una recta con pendiente beta que parte en el origen, ¿cierto? Entonces esto parte en el 0 y va subiendo en y con pendiente beta, ¿verdad? Ahora, si yo a esto además le agrego un ruido blanco, le agrego este epsilon t, estamos viendo esta misma recta, pero la estamos viendo de manera ruidosa, ¿cierto? Entonces está haciendo algo así. Esto es como que está subiendo con una tendencia beta por t, pero está oscilando en torno a beta por t. Entonces, simplemente, de manera intuitiva, uno pensaría que eso no es estacionario, ¿cierto? Nosotros estábamos pensando que las series estacionarias son cosas que están oscilando, al menos, algo mínimo que le estamos pidiendo a esta serie es que estén oscilando en torno a una media y además con la misma varianza, etcétera, etcétera. Pero aquí no es lo que está haciendo precisamente, ¿cierto? Esto es una recta, o sea, esto está oscilando en torno a una recta, pero que tiene una pendiente de hecho beta, podría ser positiva o negativa. Entonces está haciendo algo de este estilo, ¿ok? O bien algo de este estilo. Fíjense entonces que esto en ningún caso revierte al valor esperado. El valor esperado está cambiando todo el tiempo. Entonces, intuitivamente ya deberíamos pensar que esta serie no puede ser estacionaria. Pero de todas maneras analicemos. Si uno toma el valor esperado de YT, eso es el valor esperado de este término completo que está acá. De nuevo, la esperanza es un operador lineal, la esperanza la suma la esperanza. Entonces esto es la esperanza beta t más epsilon t. Y esto es lo mismo que decir la esperanza beta t más la esperanza de epsilon t. Ahora, por definición, la esperanza de epsilon t, dado que epsilon t es un ruido blanco, es 0. Entonces la esperanza de esto es 0. Y finalmente ya la esperanza de beta por t. Fíjense que t es una variable determinista, no es una variable aleatoria. En el periodo 0 vale 0, en el periodo 1 vale 1, en el periodo 2 vale 2, en el periodo 3 vale 3, en el periodo 4 vale 4. Entonces yo puedo sacar beta t de la esperanza y no hay nada que aplicar la esperanza. Y por ende me queda que la esperanza de YT es igual a beta por t. Y eso claramente depende del tiempo. En el periodo 0 vale 0, en el periodo 1 vale beta,
en el periodo 2 vale 2 beta, en el periodo 3 vale 3 beta, en el periodo 4 vale 4 beta. Entonces la esperanza de esta serie va cambiando en función del tiempo. Como cambia con el tiempo, entonces no cumple con las condiciones de estacionariedad, entonces no puede ser una serie realmente estacionaria. Entonces con eso no vamos a trabajar. Veamos otro ejemplo. Fíjense que acá YT es una suma de ruidos blancos, pero rezagado en el tiempo. Entonces fíjense que tenemos epsilon t y su primer rezago, epsilon t menos 1. Entonces yo más o menos les adelanté la película, un resultado general que vamos a ir viendo más adelante, que es que combinaciones lineales de ruidos blancos también es estacionario. Dado que un ruido blanco es estacionario, si hago combinaciones lineales de ruidos blancos, eso también es estacionario. Y esto es una combinación lineal de ruidos blancos, ¿cierto? Tenemos epsilon t y epsilon t menos 1 sumados. Entonces, bueno, veamos matemáticamente si esto cumple con las condiciones que estamos exigiendo, ¿cierto? Entonces, si yo tomo el valor esperado de esto, eso de nuevo es el valor esperado de esto más el valor esperado de esto. Entonces, fíjense, el valor esperado de epsilon t es 0, por definición. Entonces, quizás la duda que tiene usted ahora es, bueno, ¿y cuál es la esperanza de epsilon t menos 1? Pero recuerden que la gracia de la serie estacionaria es que su valor esperado es el mismo para todo t. Entonces, si el valor esperado de epsilon t es 0 para t, eso también es verdad para t más 1 y también es verdad para t más 2 y también es verdad para todo t. Entonces, si la esperanza de epsilon t, si la esperanza de este ruido blanco es 0, necesariamente eso también tiene que ser verdad para t-1, porque esta serie es estacionaria. El valor esperado es el mismo para todo tiempo. Entonces, es verdad para el tiempo t y es verdad para el tiempo t-1. Entonces, la esperanza de esto es 0 y la esperanza de esto es 0. El mismo argumento aplica para la varianza. La varianza del ruido blanco es sigma cuadrado para todo t. Entonces, es sigma cuadrado para t, es sigma cuadrado para t-1, es sigma cuadrado para t-2, es sigma cuadrado para t-3. Su varianza no cambia en función del tiempo. ¿Okay? Entonces, ya sea yo tengo la realización para esta variable aleatoria en t-1 o tengo la realización para t, ambas tienen el mismo valor esperado y tienen la misma varianza. Entonces, fíjense que se acerca mucho más al concepto que estábamos hablando en el principio de la clase de la altura de una población, ¿cierto? Si bien hay dependencia temporal, al menos uno puede pensar que vienen de la misma distribución o al menos uno puede pensar que tienen el mismo valor esperado y la misma varianza. Eso sí lo podemos asumir acá, que tienen el mismo valor esperado, tienen la misma varianza y las covarianzas se mantienen constantes en el tiempo. Entonces, de nuevo, veamos cuál es la varianza de YT. Eso va a ser la varianza de la suma, ¿cierto? Y la varianza de la suma va a ser la varianza del primero más la varianza del segundo, más dos veces la covarianza entre el primero y el segundo. Entonces recuerden que una de las propiedades que habíamos visto recién es que la covarianza entre epsilon t y cualquier rezago de epsilon t, entonces epsilon t menos j con j distinto a 0, es 0, ¿cierto? Las covarianzas entre epsilon t y epsilon t menos 1 y epsilon t menos 2 y epsilon t menos 3 y t menos 4 y t menos 5 y todas esas covarianzas son 0. Por ende, la varianza de la suma es la varianza del primero más la varianza del segundo más un 0, más dos veces 0. Ahora, la varianza del primero es la varianza de epsilon t, que es sigma cuadrado, y la varianza del segundo también es sigma cuadrado, es la misma varianza, precisamente porque los ruidos blancos son estacionarios, ¿cierto? Entonces su valor esperado es siempre el mismo para todo t, y su varianza es siempre la misma para todo t. Entonces tenemos sigma cuadrado de epsilon, la suma entonces es 2 veces sigma cuadrado de epsilon, y fíjense que eso tampoco depende del tiempo. ¿Ok? Ahora, deberíamos probar qué ocurre con las covarianzas entre los distintos pasos intertemporales, ¿cierto? Entonces, partamos con j igual a 1. Si yo me muevo en un paso intertemporal, bueno, la covarianza entre yt y yt menos 1, recuerden esto es definición de covarianza, la covarianza de a con b es la esperanza del producto, la esperanza de a por b, menos la esperanza de a por la esperanza de b, ¿cierto? Entonces, la covarianza entre YT y YT-1 es la esperanza de YT por YT-1 menos la esperanza de YT por la esperanza de YT-1. Ahora, algo que sabemos de antemano es que la esperanza de YT es igual a la esperanza de YT-1, eso ya lo demostramos, y sabemos además que son cero. Entonces, no solamente sabemos que esto es igual a esto, sino que además sabemos que cada uno es cero, ¿vale? Entonces la covarianza entre YT y YT-1 es igual a la esperanza de YT por YT-1. ¿Ok? Entonces, esta covarianza con un paso intertemporal es igual a la esperanza de este producto. ¿Vale?
Ahora entonces, ¿qué es la esperanza de yt por yt menos 1? Bueno, es la esperanza de esto que está acá, yt, epsilon t más epsilon t menos 1, multiplicado por el primer rezago de todo esto. Entonces, ¿qué sería yt menos 1? ¿Qué sería el primer rezago de todo esto? Sería epsilon t menos 1 más epsilon t menos 2. ¿Ok? Entonces, básicamente tenemos la esperanza de epsilon t más epsilon t menos 1 multiplicado por epsilon t menos 1 más epsilon t menos 2. Entonces podemos ir multiplicando lugar a lugar. Vamos a tener epsilon t por epsilon t menos 1, que es este término que está acá. Epsilon t por epsilon t menos 2, que es este término que está acá. Epsilon t menos 1 por epsilon t menos 1, que es este término que está acá. Y epsilon t menos 1 por epsilon t menos 2, que es este término que está acá. Entonces esta es finalmente la esperanza que tenemos. ¿Ok? Entonces, acá algunas cosas importantes. Fíjense que de nuevo, la esperanza es la suma de la esperanza. Entonces esto lo podemos separar en 4 esperanzas distintas. La esperanza de esto, más la esperanza de esto, más la esperanza de esto, más la esperanza de esto. Fíjense en otro punto importante. ¿Qué pasaría si yo, por ejemplo, calculara la covarianza entre epsilon t y epsilon t menos 1? Yo sé que eso es 0, ¿cierto? Pero por definición, la covarianza entre epsilon t y epsilon t menos 1 es igual a la esperanza de epsilon t por epsilon t menos 1 menos la esperanza de epsilon t por epsilon t menos 1, ¿cierto? Es lo mismo que está acá, ¿cierto? La definición de covarianza. Si yo tuviera la esperanza, si yo tuviera la covarianza entre epsilon t y epsilon t menos 1, sería la esperanza de epsilon t por epsilon t menos 1 menos la esperanza de epsilon t por la esperanza de epsilon t menos 1. Fíjense que al igual que en este caso, la esperanza de epsilon t es 0 por definición, al igual que la esperanza de epsilon t menos 1. Entonces fíjense que este término que está acá equivale a la covarianza entre epsilon t y epsilon t menos 1, que por definición es 0, porque es un ruido blanco. Entonces fíjense que este término de acá, dado que es igual a la covarianza entre epsilon t y epsilon t menos 1, y nosotros sabemos que por definición la covarianza entre un ruido blanco y un ruido blanco rezagado es 0, este término necesariamente es 0. Lo mismo ocurre con esto que está acá. Esto equivale a la covarianza entre epsilon t y epsilon t menos 2. Esto se tiene que ser 0. Y esto que está acá es lo mismo. Está la covarianza entre epsilon t menos 1 y epsilon t menos 2, que es 0. Fíjense que el único término entre estos cuatro que no es 0 es este término que está acá. ¿Y qué es esto? Fíjense que esto equivale a la varianza del ruido blanco. ¿Por qué? La varianza del ruido blanco, la varianza de epsilon t, o la varianza de epsilon t menos 1 si quieren, es la esperanza de epsilon t menos 1 al cuadrado, o sea, precisamente este término que tenemos acá, la esperanza de epsilon t menos 1 al cuadrado, menos la esperanza de epsilon t menos 1 al cuadrado, con el cuadrado afuera, ¿cierto? Pero nosotros sabemos que la esperanza de epsilon t menos 1 es 0, por definición, que es un ruido blanco. Entonces, ocurre que la varianza de un ruido blanco equivale a la esperanza del ruido blanco al cuadrado. Entonces, fíjense que la esperanza de epsilon t menos 1 al cuadrado, este término que está acá, es precisamente la varianza. Eso sea, sigma cuadrado. Entonces, este término se anula, este término se anula, este término se anula, y ocurre que este término equivale a la varianza. Entonces, de nuevo, para esta nueva serie, que es una suma de ruido blanco, el ruido blanco y el ruido blanco rezagado, el valor esperado es 0, porque bueno, el valor esperado esto es 0 y el valor esperado esto es 0. Pero la varianza cambia ahora, ¿cierto? La varianza ocurre que es la suma de la varianza de cada una de estas cosas. Si yo creé esta nueva serie que es la suma de dos ruidos blancos, su varianza resultó ser la suma de las varianzas de las dos componentes que estoy sumando. O sea, resultó ser el doble que simplemente un ruido blanco. Y si yo tomo la covarianza con un paso intertemporal, ocurre que hay un rezago acá en YT que está generando una covarianza con YT-1. Entonces el hecho de tener esta componente en YT hace que inmediatamente covaríe cuando yo tomo YT-1 porque va a haber un epsilon T-1 dando vuelta, ¿cierto? Entonces eso inmediatamente hizo que apareciera un término acá. Entonces fíjense que la covarianza con J igual a 1 no es 0, es sigma cuadrado epsilon. Pero fíjense que si yo tomo un segundo rezago, o sea, si hubiera tomado T-2, por ejemplo, esto no hubiera quedado ningún producto idéntico en ambos lados, ¿cierto? Si yo tomo YT y YT-2, YT-2 hubiera sido epsilon T-2 más epsilon T-3. Entonces fíjense que esto me hubiera quedado como epsilon T por epsilon T-2, epsilon T por epsilon T-3, epsilon T-1 por epsilon T-2,
y epsilon t menos 2 por epsilon, perdón, y epsilon t menos 1 por epsilon t menos 3. Fíjese que no hubiera quedado ninguna componente al cuadrado, ninguna componente compartida entre las dos series. Entonces fíjense que si yo hubiera tomado 2 o cualquier rezago más grande que 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, esto hubiera quedado simplemente el producto de ruidos blancos en distintos tiempos. Y al momento de tomar esperanza, me habrían quedado las covarianzas de cada uno de estos ruidos blancos, que yo sé que todos hubieran sido absolutamente cero. Entonces fíjense que acá solamente esto fue distinto de cero porque apareció este término compartido en YT y en YT-1 que hizo que esto fuera no nulo. Pero en cualquier otro caso, si esto fuera 2, 3, 4, 5, 6, lo que sea, esto hubiera sido cero. Entonces fíjense que la covarianza entre YT y YT menos J es 2 veces sigma cuadrado si es que J es cero, es sigma cuadrado si es que J es 1, y para cualquier J mayor o igual a 2 hubiera sido necesariamente cero. Ya chicos, entonces hasta ahí los ejemplos de hoy día. Más adelante les voy a subir algunos ejemplos adicionales, quizás un poco más complejos, pero hasta acá quiero que vayan digiriendo la materia. Así que, bueno, como siempre, cualquier cosa, cualquier pregunta, me escriben, me llaman, no hay ningún problema. ¿Ya? Vale, nos estamos viendo.